Muy buenas noches a todos, bienvenidos en el marco de AIPA, la Academia Internacional de Paleocontacto, junto a Claudia Banchik, la directora general, y quien les habla, Fernando Seca, el director académico. Le damos la bienvenida a esta, la última masterclass del año, que ya Claudia va a presentar el disertante. Está enmarcada dentro de toda la formación adicional que proponemos en el curso que damos sobre ufología asociada a el contacto alienígena en la antigüedad. Es un curso de un año al cual le proponemos que, si están interesados en conocerlo, bueno, se agenden nuestros teléfonos, después lo vamos a exponer. Es un curso que aborda diferentes disciplinas: antropología, metodología en la investigación, química, arqueología, sociología, historia también, y obviamente todo lo que tenga que ver con el estudio de las artes en la antigüedad. Así que, hecho este preámbulo, le doy la palabra a mi compañera Claudia Banchik para que haga la presentación de nuestro querido amigo, el profesor. Bueno, muy bienvenidos y muy buenas noches para todos. Gracias por estar. Esta es la última masterclass del año lectivo 2025. Una vez más nos visita nuestro querido profesor, licenciado Miguel Ángel Laborato. Y como ya ustedes recuerdan, porque han participado de otras masterclass, él está desarrollando un gran tema muy interesante y valioso, que es el humano luz, ¿no es cierto? El origen del humano luz. Y bueno, hoy estamos con la tercera parte en esta saga, ¿no? De este desarrollo que ha hecho el profesor durante años de investigación, de lectura, de reflexión, el sonido. en su propio camino investigativo, ¿no? Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Invitado. Muchísimas gracias, Fernando. Muchísimas gracias, Claudia. Sumamente agradecido de estar nuevamente con ustedes en esta última charla que vamos a tener de este año. Agradezco enormemente la concurrencia de todos ustedes. Y bueno, hoy puntualmente, en esta charla vamos a hablar precisamente de todo el tema fenomenológico de lo que es la infectación, la opresión y la posesión, que son las tres fases que se llevan a cabo a través de un abordaje desde la terapia que yo mismo he desarrollado, humano-luz. Vamos a abordar toda una interacción entre los fenómenos psicoenergéticos a través de lo que es las entidades arcónticas, parasitarias, y el impacto en la salud psicológica, emocional y espiritual de cada individuo. Este abordaje de las tres perspectivas lo vamos a ver desde tres perspectivas precisamente: desde la psicología clínica, la psicología transpersonal y la psicoufología. En este análisis, esto tiene tres fases, como yo lo he denominado: la parte de la infestación, opresión y posesión. Entonces trabajamos desde estas tres miradas complementarias. Desde el sentido de la psicología clínica, el enfoque es a través de una evaluación cognitiva conductual. Desde esta misma perspectiva, los fenómenos se analizan observando todo aquello que tiene que ver con distorsiones cognitivas, pensamientos intrusivos, disociación cognitiva, afectación de la memoria e impulsividad, algún tipo de sintomatologías similares a una esquizofrenia paranoide, bipolaridad, trastorno disociativo, trastorno de personalidad múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. El énfasis precisamente va a estar puesto en una evaluación objetiva, racional y conductual para poder determinar qué tipo de síntomas provienen de procesos psicológicos internos, los cuales responden a estados psicoemocionales disfuncionales y cuales no pueden explicarse únicamente desde lo clínico. Es la base diagnóstica necesaria para poder diferenciar un cuadro psicopatológico tradicional de una posible interferencia no
humana o efectos anómalos. En la segunda fase, desde la perspectiva de la psicología transpersonal, lo que se hace es abordar las experiencias que involucran conciencia expandida, percepciones no ordinarias, estados alterados, espontáneos, vivencias místicas o simbólicas, memoria arquetípica y experiencias fuera del yo ordinario. Esto permite comprender las experiencias que la psicología tradicional considera anómalas: visiones, presencias, sensaciones energéticas, episodios de desdoblamiento o percepciones hiperintensas. Solo la integración de estos tres enfoques lo que hace es permitir una evaluación completa del fenómeno. Y por último, desde la perspectiva psicoufológica, que en principio voy a definir el término de psicoufología. En principio es un término acuñado por mi persona, que incluso ha sido registrado como marca registrada. Esto es una disciplina que estudia cómo las experiencias con inteligencias no humanas, como abducciones, entidades arcónticas, egregores, tulpas o parasitaciones energéticas o efectos anómalos, van a afectar la mente, las emociones y el campo energético de la persona. Lo que se hace es integrar los conocimientos de la psicología clínica en lo que es la memoria, la disociación, traumas, y por el otro lado la psicología transpersonal a través de la conciencia expandida y las percepciones no ordinarias. La fenomenología ufológica y espiritual, como los contactos, las interferencias por parte de entidades y la dinámica energética a través de los implantes, engramas y parasitaciones, que ya más adelante vamos a ir viendo en profundidad a qué puntualmente estamos haciendo referencia cuando hablamos de implantes, engramas y parasitaciones. Las características principales psicológicas y psicoespirituales van a evaluar el impacto psicológico del fenómeno ufológico. ¿Esto qué incluye? Esto incluye estados disociativos, paramnesia, lapsos amnésicos, pensamientos intrusivos, alteraciones del yo, síntomas similares a la bipolaridad, a la esquizofrenia paranoide o trastorno de personalidad múltiple. Lo que se hace es analizar la dimensión energética espiritual. Se van a observar los implantes energéticos y en este sentido debemos entender que dichos implantes son comparables al óxido de grafeno que ha sido inoculado en las vacú. Se entiende. Parasitación por arcontes, tulpas o egregores, necromantes, el drenaje emocional, interferencias en centros energéticos, sistema nervioso central, glándulas y engramas, como asimismo neurotransmisores. Ahora, como ya me han preguntado en su momento, ¿cómo se puede distinguir, diferenciar entre una patología clínica y un fenómeno no humano? Bueno, precisamente la primera fase del protocolo en este tipo de psicoterapia que he desarrollado, la primera fase era la consulta evaluativa, que es lo que va a determinar y a permitir diferenciar si un cuadro es de características psicológicas, psiquiátricas, neurológicos, espiritual, energético o una combinación híbrida de ambos casos, que por lo general es lo que suele suceder.
comprender el rol de la conciencia en el contacto, considerar los estados alterados de conciencia, la percepción extrasensorial, las aperturas psicoespirituales, la confusión cognitiva y kinestésica van a estar inducidos precisamente por entidades. Esto va a incluir un abordaje terapéutico propio, que se entienda. La terapia, precisamente, que yo he desarrollado y se denomina terapia del humano luz, que la vamos a sintetizar diciendo THL, con el fin de desprogramar engramas contaminadas, reparar la estructura del yo, remover los implantes, o de rastreo, que también hay implantes de rastreo, que por lo general son colocados muy estratégicamente en los ojos, y solamente un oculista puede verlo con esos aparatos tecnológicos de avanzada, y aparecen a modo de lunares. Son pequeños lunarcitos que se ven microscópicamente, como si se tratara, tienen una medida nanométrica, muy difícil de poder verlos, porque todos los implantes son de tamaños nanométricos. Los rastreadores y los implantes que se utilizan a nivel biológico y en los cuerpos internos, porque ya a esta altura entendemos que el ser humano y todos los individuos somos multidimensionales. No poseemos solamente una cáscara humana, poseemos cuerpos internos, que no los vamos a enumerar porque no vamos a extender en demasía, y hay mucho material para decir. Entonces, de esta manera, al remover dichos implantes biológicos o de rastreo, se va a liberar un individuo de las interferencias y se va a activar la identidad luminosa del consultante. Cuando hablamos identidad luminosa, no estamos hablando de otra cosa que el ser de luz. Ser de luz, humano luz, alma, como querramos denominarlo. Este ser de luz coexiste en nuestra genética y en cada una de las 440 millones de células que poseemos. ¿Está bien? La sola intervención de un implante va a conllevar a que todo el sistema se desvíe de su función, porque lo que precisamente ellos buscan es que nosotros bajemos primero las defensas biológicas. ¿Está bien? Avanzo. Entonces, para definir psicufología, es la disciplina que va a estudiar cómo las experiencias con entidades no humanas y fenómenos anómalos van a afectar la mente humana, la memoria, emociones, la identidad y el campo energético espiritual, integrando la psicología clínica, transpersonal y el análisis de interferencias. Entonces esto va a permitir diferenciar una patología psicológica o psiquiátrica de una parasitación energética, y por ende se va a ofrecer como método de resolución precisamente la terapia de humano luz que he desarrollado. Bien, a partir de ahora vamos a integrar las tres áreas fundamentales. Veremos cómo ciertos tipos de entidades, ya sean tulpas, egregores, necromantes, arcontes, parasitaciones, larvas astrales, desencarnados, generan alteraciones en la conciencia y producen sintomatologías análogas a los trastornos psiquiátricos y psicológicos conocidos. En principio debemos entender
que a partir de la primera fase de una infestación, lo primero que se infecta son partes de los cuerpos internos. Y ahí comienzan a aparecer ciertos tipos de pródromos, que los pródromos, en definitiva, ¿qué es? Es lo que antecede a la patología, son las sintomatologías previas. Entonces vamos a ordenar esto en 3 grandes fases: la infestación, la opresión y por último la posesión. Y vamos a finalizar con un abordaje psicoterapéutico desde la terapia de Humanoluz. Tulpas, egregores y arcontes. Ustedes se preguntarán algunos, pero ¿de qué está hablando este hombre? Porque quizás algunos de ustedes no saben de qué estamos hablando. Bueno, a lo cual yo me inclino a creer que todos deben saber, pero para los que no saben, vamos a decirlo. ¿Está bien? Un tulpa es una forma de pensamiento individual creada por la energía psíquica de cada individuo. ¿Está bien? Es una forma de pensamiento que precisamente surge de los pensamientos densos, como la ira, lujuria, miedo, gula, vanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Que acá puntualmente yo personalmente los defino como defectos psicológicos. Sin embargo, las instituciones religiosas, ¿cómo lo definen? Como los pecados capitales. Porque de esos 7 pecados capitales o esos 7 defectos psicológicos se van a derivar por cada defecto psicológico 7 defectos más. Y en total vamos a encontrar que 7 por 7, 49, vamos a encontrar que tenemos 49 tipos de defectos psicológicos que van a estar sujetos en el subconsciente, inconsciente e infraconsciente, que están ahí hasta que un día nosotros lo traemos y los hacemos conscientes. Bien. Pueden independizarse y generar ataques psicosexuales, arañazos, poluciones nocturnas, estados disociativos, parasitaciones energéticas. Ahora, en diferencia con el egregor, ¿qué es? Bueno, también es una forma de pensamiento, pero esta forma de pensamiento puede ser colectiva o individual, como vamos a ver. Nace de la energía de grupos humanos con emociones intensas, por ejemplo, a través de la devoción, el fanatismo, el miedo, la euforia. Un partido de fútbol, una reunión política, una reunión religiosa que va a lograr que un grupo de individuos se les produzca una posesión transitoria en donde vamos a evidenciar cambios abruptos en sus conductas y comportamientos y estados incluso paramnésicos. Estos estados de conciencia modificados en los que la mente de un individuo va a quedar influenciado por una forma psíquica, personal o generada por un grupo llamado egregor. Esta influencia puede producir cambios en la percepción, en las emociones, conductas, comportamientos, haciendo que el individuo experimente sensaciones, ideas o impulsos que siente como ajenos, pero que van a surgir de esa carga psicoenergética compartida o internalizada. Y esto lo provocamos, aunque parezca increíble, nosotros mismos en forma individual o colectivamente, hasta que en algún momento se transforma esto en un estado de inconsciencia total,
cuando se transforma el estado de inconsciencia total, esto lo vamos a encontrar reflejado cuando atacan en manada, como si se tratara de animales. Eso es un estado de inconsciencia total, que quizás alguno de ellos pueda decir, Dios mío, ¿qué hice? Ahí concientizó lo que hizo. Ahí la conciencia la evidenció y tomó conciencia que cometió una transgresión a otro individuo. Quizás el resto de la manada no. Esto pasa colectivamente e individualmente. ¿Y cómo se retroalimenta? A través de las emociones negativas que nosotros mismos generamos. Esto no es algo externo, más bien es algo interno. Avanzamos. Es una entidad inorgánica del sistema arconte. ¿De qué estamos hablando? De un arconte. Y actúa por su doble función. Cosmológicamente, las entidades reptiloides o inorgánicas que parasitan o inducen a la identificación consciente psicológicamente, los programas mentales que van a generar desviación cognitiva, sugestionabilidad, pensamiento ajeno e implantación de ideas determinadas como una manipulación cognitiva o una implantación de falsas ideas o creencias. Y el objetivo principal es robar energía psicoemocional y manipular la percepción del individuo, manipular su realidad a través de los aspectos cognitivos y kinestésicos, en donde un individuo va a accionar de acuerdo a la realidad y percepción del momento. Y en este sentido, se debe entender además que dichas entidades poseen campos electromagnéticos desde los cuales se reabastecen energéticamente. ¿Está bien? Se ha dicho de paso, cuando hablamos que este tipo de entidades tienen grandes campos electromagnéticos, aunque a ustedes les parezca mentira, uno de los lugares donde ellos se retroalimentan precisamente son en las iglesias. Las iglesias tienen techos con láminas de cobre, que es conductora, tienen el rosetón, que es un magnetómetro, ¿está bien? Y tiene muchas cosas más que a nivel simbólico representan, tienen todo características esotéricas que obviamente hoy no las vamos a enumerar porque amerita verdaderamente otra clase, porque hay muchísima tela por cortar en ese sentido. ¿Por qué se retroalimentan en la iglesia? Porque van los feligreses a la iglesia a dejar ¿qué? A dejar todo aquello que está mal. ¿Se entiende la idea? Bien. La fase 1 de la infectación es el inicio del proceso. En este sentido, el individuo comienza a convivir con la presencia de un parásito energético sin siquiera saberlo. El individuo no sabe que está infectado, excepto aquellos individuos que han logrado concientizarse sobre sí mismos y saben quiénes son en esencia. Ahí la cosa es un capítulo aparte, porque dichos individuos han sido conscientes de quiénes son internamente y han unificado conscientemente su esencia de luz con su aspecto biológico. Y en definitiva, todos los seres humanos, si tienen
algún propósito de vida. El propósito de vida, y para eso hemos encarnado, para concientizar el lugar del cual provenimos, para poder recordar cuando tengamos que irnos de esta tierra. Ya sabemos el camino de regreso. Pero también es otro tema. Hay indicadores psicológicos, claro que sí. En este sentido, hay una sensación constante de estar observado. Hay cambios súbitos en el estado de ánimo, pensamientos intrusivos, no propios. Hay disociación cognitiva leve. Entendamos que la disociación cognitiva se va a ver reflejada en muchos aspectos. La disociación cognitiva no es solamente aquella disociación que se promueve en un individuo a través de mover sus bases de creencias tradicionales o culturales. Hay otro tipo de disociaciones. Por ejemplo, un individuo que bebe alcohol sabe que le hace mal, pero lo justifica diciendo, pero me calma la ansiedad. Y toma, y toma, y toma. Esa es una forma disociativa también. Estado de paramnesia o déjà vu persistentes, como que hay una reiteración, repetición de determinados sucesos. Sueños con entes, figuras oscuras o ataques sexuales, tanto en hombre como en mujer. Y acá vamos a hacer un pequeño intervalo en función que lo que viene a continuación, que se denomina la parálisis de sueño, es lo más frecuente, diría yo, en el 95% de todos los casos que personalmente he visto en el hospital, en el centro médico y en mi consultorio. El 95% de personas afectadas, casi todas tienen parálisis de sueño. Vamos a enumerarlo desde dos perspectivas. Desde la perspectiva científica, psicológica, psiquiátrica y desde la perspectiva, si se quiere, metafísica, espiritual. Pongámosles el rótulo que querramos. Lo vamos a ver un poquito en profundidad. Desde la perspectiva científica, se entiende como un fenómeno que ocurre al quedarse dormido o al despertar, en el cual el individuo está consciente, pero no puede mover el cuerpo, debido a que la mente despierta antes que finalice la etapa del sueño REM. La etapa del sueño REM es movimientos oculares rápidos de los ojos. Esto suele acompañarse de sensaciones vividas con presencias, presión en el pecho o sonidos, producto de la actividad onírica que aún va a continuar activa. No es peligroso, según dicen algunos profesionales. La ciencia dice, no, la parálisis de sueño no es peligrosa. Vamos a ver si no es peligrosa. En realidad, resulta ser para un individuo muy angustiante una parálisis de sueño. Y en realidad, esto no es como dice la ciencia, porque lo que se define como una actividad onírica, se debe entender que un individuo en este estado, su cuerpo astral, se encuentra en total estado de vulnerabilidad a este tipo de entidades, ya que su indefensión está sujeta en principio a los bajos niveles de los hercios cerebrales.
El estado de vulnerabilidad está sujeto a los hercios cerebrales. Por eso suelen atacar de noche, como lo vamos a ver. Los niveles de hercios durante la etapa del sueño tiene 3 etapas. El sueño ligero es la etapa N1, N2, en donde los hercios van a estar sujetos al estado teta, que va de 4 a 7 hercios. En donde el cerebro baja su actividad, aparecen los primeros signos de somnolencia y desconexión del entorno. Sin embargo, después aparece el sueño profundo, la etapa N3 o sueño de ondas lentas, en donde estamos en la etapa delta, que va de 0,5 a 4 hercios. Acá el sueño es mucho más reparador. El cerebro funciona en frecuencias muy lentas. Sin embargo, el sueño REM, que es el sueño de movimientos oculares rápido, ahí ingresamos en el estado de beta, teta. Están mezcladas ambas frecuencias. Hay una variabilidad que va de 7 a 30 hercios. Entonces el cerebro está muy activo, parecido a un estado de vigilia. Por eso los sueños son muy intensos y vividos. Sin embargo, este es el momento en que es atacado por las entidades. ¿En función de qué? En función de que la actividad cerebral, al estar activa, no permite la defensa a nivel consciente. ¿Por qué pasa esto? Porque el individuo está dormido. Entonces la entidad va a provocar deliberadamente una parálisis no cerebral, no cognitiva, sino psicomotriz, por debajo del hipotálamo. No hay una parálisis, digamos, cognitiva, porque el individuo ve, el individuo escucha, hay elementos kinestésicos, siente. La parálisis se produce en el nivel psicomotriz. La parte psicomotriz y cognitiva está por debajo del hipotálamo. Es un punto justo donde algunos individuos, cuando tienen un accidente cerebrovascular, suelen tenerlo en ese lugarcito. Entonces tienen problemas psicomotrices y cognitivos. A veces esto también se ve en el deterioro cognitivo-conductual en la edad de personas, de individuos octogenarios, ya de avanzada edad. Pero ese es otro tema, porque hay un deterioro cognitivo. Bien, para este tipo de casos, y por favor, no se rían, lo mejor es tener un gato. ¿Saben por qué? Porque este animalito tan hermoso es uno de los pocos animales que pueden evidenciar este tipo de energías. Y las energías, cuando se sienten observadas por el gato, huyen despavoridas. Entendamos que en el antiguo Egipto el gato era sagrado. Ya lo sabían desde hace miles de años, Por eso es práctico poseer un gato, precisamente. Avanzamos. Hay otros indicadores que son los energéticos. Y en este punto vamos a ver el tema del Wi-Fi. ¿Qué tendrá que ver Wi-Fi? Mucho más de lo que ustedes imaginan. Aunque se afirma que el Wi-Fi es totalmente inocuo, los registros experimentales revelan microefectos reales en las células, en ritmos cerebrales,
en el ciclo circadiano y en los procesos neurológicos. La frecuencia de Wi-Fi, que oscilan entre 2,4 y 5 gigahercios, aunque oficialmente están catalogadas como no ionizantes, muestran efectos biológicos que suelen omitirse en los discursos oficiales. Estos cambios son susceptibles, pero son medibles, y su acumulación a largo plazo es un debate que se mantiene fuera del centro público. Se considera que las frecuencias de Wi-Fi generan un campo vibracional estable dentro del hogar, especialmente durante el sueño, en las fases hipnagógicas y en la fase de REM. La fase hipnagógica es cuando ya nos estamos por dormir, para que se entienda. Es un estado intermedio, y después el sueño de REM cuando estamos dormidos profundamente. El campo energético personal desciende en defensa y aumenta ¿en qué? En receptividad. Y en ese estado, las entidades o formas psicoenergéticas aprovechan la vibración artificial constante para poder desplazarse a través de zonas de baja resistencia energética, anclar su presencia aprovechando la caída de las ondas cerebrales. Entonces van a influir en los sueños y en las emociones usando la resonancia entre campos sutiles. A ver, que se entiendan, ellos no entran por el Wi-Fi, sino que usan el ambiente electromagnético como puente vibracional, donde la conciencia humana está mucho más abierta y permeable a las influencias externas, más aún cuando dormimos. Esto de alguna manera me recuerda a los políticos, que cuando tienen que firmar algo, siempre lo hacen a la noche. Y nos enteramos al otro día. Bien, avanzamos. Vamos a encontrar zonas del cuerpo que arden o se enfrían sin causa orgánica, cansancio matutino extremo. A veces no les ha sucedido que se levantan más cansados que cuando se acostaron. Bien, ojo, hay que prestar atención. Dolencia recurrente sin un diagnóstico médico, pero obviamente vamos a relacionarlo con patologías clínicas. Cuadros, por ejemplo, como trastornos de ansiedad, inicios de estados disociativos, pensamientos obsesivos, inicios de distorsiones perceptivas similares a un pródromo esquizofrénico. Esto que hemos enumerado acá es parte de la primera fase de infestación. ¿Quedó claro? Pasamos a la opresión, donde ya la energía comienza a oprimir al individuo y ya aparecen otro tipo de sintomatologías que son mucho más evidentes. ¿Está bien? En este sentido está la opresión. El parásito o la entidad ya opera sobre el campo áurico y emocional de la persona. Entonces, la vida del consultante comienza a deteriorarse y en este punto comienzan a aparecer indicadores psicológicos. Por ejemplo, irritabilidad injustificada, alteraciones súbitas de personalidad, una bipolaridad aparente, aumento de la impulsividad, estados erráticos. En este tipo de estados erráticos
Debemos entender que no es como los estados que evidencian los adolescentes, ¿eh? Son estados erráticos que tienen los adolescentes propios de la edad y propios del desarrollo, que es otra cosa, entendámoslo. Vamos a encontrar intensificación de pensamientos ajenos que por lo general van a ir acompañados con contenidos destructivos o sexuales. Vamos a encontrar también pequeños lapsos amnésicos, conductas autoboicoteadoras. Hay una mirada perdida con ausencia, se caracteriza por preocupación excesiva y repetitiva, como si la mente masticara los mismos pensamientos una y otra vez, sin poder soltarlos, ¿eh? La mente rumiante, como se determina. En un momento en el cual la persona desconecta parcialmente de su entorno, quedando absorta en pensamientos internos que dan ausencia o en un estado de desconexión mental. La mirada se fija en un punto, sin registrar lo que ocurre a su alrededor. Pero, ojo, que se entienda, una cosa es evidenciar un estado de éxtasis por luminosidad, por una epifanía divina, pero otra cosa muy diferente es este tipo de ausencia que van a estar sujetas a la opresión que comienzan a emitir este tipo de entidades, porque por lo general van a ir acompañadas de otro tipo de sintomatologías, que se entienda. Los implantes energéticos aparecen precisamente con ciertos indicadores que pueden ser implantes energéticos o biológicos en las engramas. Ahora, también vamos a poner énfasis en el tema de las engramas y los neurotransmisores. Son de vital importancia, porque tanto las engramas como los neurotransmisores vamos a encontrar bagajes genéticos heredados hasta la cuarta generación. Y acá hay un punto crucial que no lo pensaba tocar, pero lo vamos a ver. Han sucedido casos en los cuales una madre o una abuela trasladaba genéticamente a su hija o hijo una programación en una engrama grabada. Les cuento un caso muy cortito. Yo atendí a una señora que su marido había comprado un campo y lo hizo alambrar con alambres de púa para los animales. Cuando la mujer vio los alambres de púa, le agarró un ataque. ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué? Entonces la llevaron a un psicólogo, nada. Otra psicóloga, nada. Cuando me hacen la consulta, ¿qué sucede? Le digo, no me hables de vos, háblame de tu mamá. ¿Qué origen es tu mamá? ¿De dónde proviene? Y mi mamá es hija de alemanes. Ah, mira vos. ¿Y dónde vivía tu abuelo? Y mi abuelo estuvo en la Segunda Guerra Mundial, más claro que el agua. Seguramente estuvo en un campo de concentración. Sí, bueno, ahí está el problema tuyo. Esos shocks traumáticos de lo que evidenció tu abuelo fue trasladado genéticamente a tu mamá y tu mamá te lo trasladó a vos. Y ahora lo vamos a cortar. ¿Por qué? Porque tenemos que reprogramar esa engrama. ¿Se entiende? A nosotros mismos nos puede pasar un shock
traumático de ir conduciendo, chocamos contra un auto rojo y cada vez después que veamos un auto rojo, inmediatamente lo vamos a asociar con el auto rojo, con el accidente. ¿Se entiende? Esas son las programaciones que se hacen en este determinados neurotransmisores. Entonces, la engrama es la huella que deja una experiencia en la persona. Tiene dos niveles, un nivel psicológico y un nivel neurológico. Es la memoria grabada en el cerebro, formada por conexiones sinápticas, plasticidad neuronal, circuitos de hipocampo, amígdala y corteza. A nivel emocional, es un núcleo de memoria que va a estar cargado de emociones, sobre todo de traumas, miedos, impactos afectivos, ataques de pánico, fobias, etcétera, etcétera, que va a generar una respuesta automática a nivel cognitivo-conductual. Por ese motivo, en ese nivel, se hace una evaluación cognitiva conductual. Esto no lo puede hacer un psicólogo que haga psicoanálisis, porque no lo va a ver en profundidad. Tenemos que ir a la causa, no atacar el síntoma, porque es poner una curita arriba de una herida. Entonces, también, al ser una huella energética, donde se pueden fijar traumas, abducciones, interferencias arcónticas, implantes energéticos, parasitaciones astrales, etcétera, etcétera, y tienen una relación directa con los neurotransmisores que forman y reactivan a un engrama. Por ejemplo, ¿cómo se forma químicamente? Químicamente, el glutamato crea la huella. La dopamina va a marcar la importancia emocional. La noradrenalina y la adrenalina van a consolidar un trauma o el miedo. La serotonina va a regular la emoción del engrama. Y la GABA lo que va a hacer es inhibir que se reactive. En síntesis, el engrama es una memoria emocional, una memoria energética y además una memoria genética. Cuando hablamos de memoria genética, debemos entender que la memoria genética está dentro de lo que es el ADN. Se estructura a través de los cromosomas, mitocondrias y etcétera, etcétera, etcétera. Una entidad va a implantar o va a anclar en la englava, reactivando, reprogramándola, incluso alterando las emociones o generando síntomas psicológicos o de drenaje energético, como también colocan engramas para que el individuo pueda evidenciar una realidad que nunca vivenció. Tienen recuerdos de cosas que le han sucedido, pero que en realidad no son propias, son ajenas porque están implantadas. Entonces se salen de su propia realidad, como ya lo vamos a ver un poquito más en profundidad. La emoción modifica el neurotransmisor, entonces reactiva el engrama. La manipulación energética altera la emoción. Entonces, la engrama es una huella de memoria emocional que va a estar formada en el cerebro y sus neurotransmisores. En la psicofología también se incluye la huella energética
donde van a ir a alojarse los traumas, los implantes y las interferencias no humanas o por efectos anómalos o paranormales a través de un shock psicoemocional. Por ejemplo, las larvas astrales adheridas al cuerpo etérico, cordones de envidia o lujuria, van a tener también similitudes clínicas. ¿Con qué? Con los trastornos del estado de ánimo, bipolaridad, una paranoia leve, una somatización múltiple, un trastorno de ansiedad severa. Entonces ahí el sujeto aún controla y aún conserva el yo. Pero ahora ingresamos en la tercera fase, que es la posesión, y es el nivel más invasivo. Acá la entidad lo que hace es tomar el control conductual, emocional o verbal, porque necesita no solamente vivenciar el estado humano, sino retroalimentarse a sí misma de la energía endoplasmática, energía que poseemos genéticamente en el protoplasma. Y esto amerita también que lo veamos en forma un poquito más profunda. ¿Por qué? Porque esto va a tener otro tipo de derivaciones, como vamos a ver. En los individuos que desencarnan, un individuo que desencarna, la energía endoplasmática, citoplasmática y ectoplasmática, sobre todo la endoplasmática, voy a hacer una síntesis de esto para no estirarnos demasiado, es una fuerza que se concibe como interna, asociada al retículo endoplasmático visto desde la perspectiva biológica, donde la célula organiza y produce sus componentes vitales. Sin embargo, desde una perspectiva psicoemocional o metafísica, es la energía que sostiene la vida interior, las emociones y la estructura profunda del ser. Sin embargo, la energía ectoplasmática va a estar relacionada al ectoplasma celular, la zona externa del citoplasma que permite movimiento e interacción. Sin embargo, desde la perspectiva psicoemocional, esta energía proyectada hacia afuera, la influencia, la manifestación y la interacción del individuo con su entorno sutil. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que las entidades necromantes, que son las más comunes y las que más se pueden evidenciar en los nosocomios, clínicas, hospitales, sanatorios, donde hay morgues, está plagado de energías necromantes. Yo quiero haber compartido la vez pasada 2 videos donde se pueden evidenciar energías necromantes, que era el sanatorio donde yo trabajaba. Porque se pueden evidenciar, se pueden ver visualmente. ¿Qué es lo que sucede con estas energías? Se adhieren precisamente a la energía endoplasmática. Cuando un individuo desencarna, dicha energía se adhiere al cuerpo emocional y astral, cuando que en realidad las energías citoplasmáticas, las mitocondrias, el ectoplasma, lo que hacen se gasifican para adherirse al cuerpo de luz, porque son parte de la estructura genética y del ser bioluminiscente que denominamos humano luz original. Sin embargo, la
energía de la cual ellos se adhieren, no. ¿Por qué? Porque la energía endoplasmática, entendamos que todas estas energías las vamos a ver como agua. Es agua. Pero la energía de la cual se adhieren los necromantes se transforma en un estado gelatinoso, porque vuelve al estado y se descompone con la carne cuando el individuo fallece. Las otras no. Las otras se gasifican, se adhieren al cuerpo de luz para ascender estructuralmente. Y eso amerita también otra clase, porque realmente es apasionante poder evidenciar el ser de luz como se pone de manifiesto. Ustedes seguramente preguntarán, ¿por qué humano luz original? Porque el humano luz original es el primer ser de luz creado por protenoia trimórfica y es la primera manifestación lumínica. Primer prototipo, el segundo es el psíquico y el tercero es el humano. Cuando el demiurgo crea al ser humano, crea al humano en la materia, toma como referencia al ser de luz, al psíquico y forma al ser humano. Pero observa de otro costal para poderlo ver en otra clase con mayor profundidad, en donde podemos ver primero, segundo, prototipos humanos. Continuamos avanzando. En este sentido, los indicadores psicológicos, vamos a encontrar estados disociativos, episódicos o prolongados, alteración en la voz, gestos o movilidades involuntarias. Estamos en la tercera fase, recordemos. Van a haber conductas que el sujeto no recuerda. Estos son amnesias disociativas. Van a haber brotes psicóticos con un contenido místico, o mejor dicho, delirio místico o persecutorio. Un solapamiento con cuadros de trastorno de personalidad múltiple disociativo, una esquizofrenia paranoide, una psicosis aguda inducida, y acá viene el trastorno de despersonalización y desrealización, que es un tema increíble, increíble realmente. El individuo siente que no es el mismo. Esta despersonalidad, o sea, hay una despersonalización, porque ella siente que no es el mismo. La persona se siente separada del propio cuerpo o del entorno, aunque mantiene juicio de realidad. A veces, no todas las veces, entendamos, este trastorno de despersonalización y de realización en el individuo, vamos a ver ejemplos de lo que suelen relatar en consultorio algunos pacientes que dicen: siento que estoy al lado de mí mismo, o me veo como desde afuera, o estoy adentro del cuerpo, pero no soy yo. Esta es una disociación leve o moderada, muy típico en este tipo de casos de posesiones. El individuo se ve desde afuera, y esto trae a colación la fenomenología que se pueden evidenciar en ciertos individuos que son muy religiosos, que tienen llagas en las manos,
que levitan, que aparece la telepatía, ciertas cogniciones como clarividencia, clariaudiencia, bilocación. Esto no está ligado a las cuestiones divinas, ¿eh? No nos creamos. Este tipo de fenómenos están ligados precisamente a la presencia de entidades que manipulan y controlan, como vamos a ver. En el trastorno esquizoafectivo se combina un síntoma de esquizofrenia, delirios, alucinaciones. Hay alucinaciones cognitivas. El individuo ve a otro individuo, habla con él, pero solamente él lo ve. También hay un trastorno en esa alucinación auditiva, porque escucha cosas, pero solamente él las escucha. Con episodios del estado de ánimo o depresión o manía. La percepción de la realidad va a fluctuar junto con el ánimo. Vamos a encontrar también amnesias disociativas, donde aparece la pérdida de memoria relacionada con eventos traumáticos sin causa neurológica. La persona puede olvidar información, incluso parte de su propia identidad, como mecanismo de defensa psicológica, o quizás porque su identidad ha sido usurpada y poseída, porque por lo general la entidad que hace, primero tiene que usurpar y luego posee. Vamos a ver también trastornos esquizotípicos de la personalidad, en donde vamos a ver un modo persistente de comportamiento excéntrico, pensamientos mágicos, creencias peculiares, ideas paranoides, dificultad para relacionarse. Es un puente entre rasgos de personalidad y trastornos psicóticos. También vemos los trastornos de conversión, lo que comúnmente denominamos histeria, que es como la parálisis. Pueden haber movimientos involuntarios, pérdida de voz, ataques dramáticos sin causa médica. Históricamente, en la antigüedad, eran interpretados como posesiones, como también lo vamos a evidenciar cuando está la epilepsia mixta, o refractaria, con los cuadros donde aparecen las convulsiones múltiples, pérdida de control, movimientos bruscos, gritos, desconexión súbita, que culturalmente se interpretaban como manifestaciones. Por ejemplo, en una epilepsia del lóbulo temporal, provoca convulsiones, cambios súbitos de conducta, vocalizaciones, automatismos, estados de trance y experiencias sensoriales intensas, visiones, olores inexistentes. Es una de las más confundidas, pero entendamos, una cosa es una afección por una entidad en una epilepsia refractaria, mística, la que fuere. Pero, ojo, entendamos que una epilepsia puede aparecer en un individuo menor, adolescente o mayor. Pero tampoco tenemos que pensar que una epilepsia va a estar presente por una afección de características psicoespirituales. Porque si un individuo se expone a las luces estroboscópicas, ese individuo puede ser afectado a través de la vista por las luces estroboscópicas o las luces de neón, para tener alteraciones
neurológicas y una mayor hiperactividad cerebral, en donde los hemisferios comienzan a tener una mayor descarga eléctrica y se va a evidenciar en un ataque de una epilepsia. Entendamos, hay características que nosotros tenemos que entender que corresponde a cada elemento, porque no podemos aludir de que todo va a estar sujeto a no, tiene una entidad. Hoy no, no necesariamente. Que se entienda, por ese motivo está la consulta evaluativa, para evidenciar a ver qué está sucediendo. Hay casos híbridos de características psicológicas, neurológicas, psiquiátricas o por la influencia externa. ¿Se entiende? Bien, también en el TOC, trastorno obsesivo compulsivo severo, podemos encontrar, hay un tipo de TOC que está ligado a las ideas intrusivas religiosas. Hay pensamientos en el que el individuo siente como externos, compulsiones, terrores religiosos. Estas son solo algunas de las patologías más comunes que se ponen de manifiesto en estados de usurpación y o posesión por parte de las entidades. También tenemos indicadores energéticos, implantaciones masivas en los centros energéticos o incluso a nivel biológico. Yo en la terapia me he encontrado con individuos que tenían implantes en la piel, que incluso, lástima que no lo traje, tengo un frasquito con 2 implantes que fueron sacados a través de uno a través de un laringoscopio y el otro a través de una endoscopía. Inmediatamente hay que ponerlos en líquido, porque muchos de los implantes, cuando tocan el oxígeno, se desintegran. Es automático. Yo he tenido la suerte de que eso no haya sucedido. Bien. Sí, los he mostrado en otras charlas que he tenido. Tendré que haberlo preparado para que lo viera. Bueno, bien. En entidades como por ejemplo incubos, sucubos, necromantes, grises, reptilianos, operando desde el subconsciente o inconsciente, van a tener la sensación de estar dentro o al lado del sujeto. Y acá, en este sentido, aparece una de las mayores características, que es la cegnoglossia. ¿Qué es la cegnoglossia? Significa hablar en un idioma desconocido para el individuo, un idioma que nunca aprendió ni estudió, que por lo general son lenguas muertas. Puede ser latín antiguo, sumerio, acadio sumerio, griego antiguo, copto, muchas lenguas que están muertas, aclaro, y que aparece generalmente en estados alterados de conciencia, en trances, en episodios de posesión, mediumnidad, situaciones de interferencia energética o espiritual, y algunos casos excepcionales cuando regresa un individuo de un estado de coma. Hay casos de individuos, hombres o mujeres, que han regresado de un estado de coma y volvieron hablando en otro lenguaje, pero que no necesariamente se trataba de lenguas muertas. Algunos aparecieron hablando en alemán, otros en inglés. Un misterio. Pero yo lo considero que tiene que ver con una cuestión genética.
genética. Porque una cosa es el registro acásico y otra muy diferente el registro genético. Entendamos que en el registro genético tenemos todos los bagajes incorporados hasta la cuarta generación. Por eso infiere muchísimo en esto. Hay fuerza inusual, cambios súbitos en la temperatura corporal. Por lo general, tienen mucho frío y el ambiente mismo está frío. Hay un rechazo irracional a la espiritualidad luminosa. Acá cabe destacar que en la antigüedad o hoy mismo, cuando se hacían los exorcismos, ¿qué se hacía para saber si el individuo estaba poseído o no estaba poseído? Es una artimaña que yo mismo la he utilizado. Yo le decía al individuo, a ver, vos que sos el demonio, ¿qué tengo acá? ¿Sabés lo que es esto? Si el individuo comenzaba a retorcerse y a gritar como loco, indudablemente tenía una patología psiquiátrica. ¿Por qué? Porque el hecho de mostrarle el agua es un agua que no estaba bendecida. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Eso a mí me está dando el indicio de que ese individuo no está poseído. ¿Se entiende? Son artilugios que utilizamos. Conductas automáticas sin voluntad. Y hay sintomatologías agrupadas, obviamente, que van a estar ligadas físicamente a la parálisis del sueño, la fatiga crónica, cefaleas, migrañas, marcas en la piel, poluciones nocturnas involuntarias, cambios hormonales. También van a haber características psicológicas, como angustia sin causa, pensamientos suicidas, disociaciones cognitivas, pérdida de memoria, ideas intrusivas. En la parte comportamental vamos a encontrar impulsos agresivos repentinos, abruptos. Por lo general hay un aislamiento social. Hay una sexualidad compulsiva o todo lo contrario, inhibida. A veces inhibe. Por lo general, la mayoría de los casos es una sexualidad compulsiva que por lo general se puede llegar a transformar en algo, digamos, compulsivo, como dice la palabra, y se vuelven promiscuos. Vamos a encontrar conductas autodestructivas y en la parte paranormal, no ética, pueden escuchar voces sin una patología psiquiátrica previa, las alucinaciones cognitivas, pueden oler presencias. En este tipo de casos se suele evidenciar olores putrefactos. Y es un detalle que aparece por lo general en las epilepsias. Los ataques epilépticos muchas veces les anteceden destellos de luz y olores desagradables. Es característico. Lo que pasa es que hay que distinguir de dónde proviene, si como una patología o por un elemento externo. Entendámoslo. Ahora, obviamente, vamos a ver el abordaje psicoterapéutico, la terapia del humano luz, que en lo personal considero es el único abordaje completo que va a permitir localizar y extraer todo aquello que el individuo tiene en sí. Los implantes bioplasmáticos, implantes diamagnéticos, rastreadores, sustancias etéricas, trajes energéticos adheridos al campo astral.
se logra detectar las entidades controlantes, que pueden ser grises, reptilianos, larvas astrales, egregores activos, tulpas regresivos, desencarnados adheridos. Esto también suele pasar. El tema de la desprogramación de las engramas contaminadas. Se reparan las memorias traumáticas astrales, los núcleos emocionales alterados, los ciclos de parasitación repetitiva. Por lo general, los ciclos de parasitación repetitiva es muy común en individuos promiscuos que están con una persona hoy, mañana con otra. Van trasladando como un virus a esa entidad parasitaria y va parasitando a todo el mundo. Trátese de un individuo masculino o femenino. Ese tipo de parasitaciones van a estar genéticamente en el individuo durante un periodo no menor a 5 años. No solamente genético, sino también energético, que se entienda. Entonces lo que hay que hacer es restablecer todo el equilibrio energético y psicológico, producir una normalización del yo, integrando memoria, afecto, motivación, cognición, desmantelar tecnologías arcóticas, neutralizar aquellos conductos de extracción energética, los dispositivos de control, las redes de comunicación telepática implantada, porque esto es muy común, la red de comunicación telepática implantada en individuos que realizan canalizaciones o estados de mediumnidad. Son telepáticos. ¡Uy, qué maravilla! Se creen que son superiores. No, esos son parte de los artilugios que tienen las entidades para quedar atrapados. Les dan capacidades que están ligadas en los hercios cerebrales. La telepatía existe, sí, pero de otra manera. La telepatía verdadera existe por empatía a través del ser de luz. ¿O a ustedes no les ha pasado en su pareja que estaban pensando en él y a los 2 segundos, hola mi amor, ¿cómo estás? Que eso es telepatía. De esa manera se evidencia en los individuos, no de la otra manera. La activación del gen luz, gen soporte luz. Esta es la fase final del empoderamiento, en donde el consultante recupera su identidad luminosa original, su fuerza psíquica, su voluntad, su discernimiento, su protección natural contra las parasitaciones. Los fenómenos de infestación, opresión y posesión no deben abordarse únicamente desde una psicología clásica, ni solo desde lo espiritual, porque por lo general son fenómenos híbridos donde la psique, la biología y los cuerpos sutiles se ven comprometidos. La terapia del humano luz se vuelve fundamental porque integra psicología transpersonal, hipnosis clínica o estados sofrológicos según corresponda. El estado sofrológico, lo digo rápidamente para que se entienda, es un estado de relajación profundo en el cual el individuo está en todo momento consciente. Eso es un estado sofrológico, que incluso nosotros mismos lo podemos provocar, autoinducirlo por nosotros mismos. Entonces, el diagnóstico energético, la desprogramación subconsciente, la reactivación
genética luminosa y permitir finalmente la liberación completa del paciente. Esto, mis amigos, es básicamente las fases protocolares que vemos a través de la infestación, la opresión y la posesión, desde la terapia propiamente dicha humano luz original, se logra para liberar a un individuo y el entorno en el cual se mueve, porque por lo general esto tiene derivaciones y efectos colaterales en el entorno familiar, porque donde un individuo se infecta, se termina infectando toda la familia. Esto es como un virus. Desgraciadamente es así. Mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta charla. Espero no haberlos aburrido, creo que no, y obviamente estoy abierto. He tratado de sintetizar en demasía, porque hay muchísima tela por cortar en esta temática, muchísima. Se ha dicho de paso, si me permiten, Claudia y Fernando, quiero adelantarles. Ahí está. Permiso. Bueno, chicos, vayan dejando de paso sus preguntas en el chat. Vamos a tratar de ordenar las preguntas. Escriban, por favor, con mayúscula pregunta, lo que quieran. Quiero adelantarles que ya, por suerte, antes de fin de año, va a salir un libro que escribí, que casi es un tomo esto, porque tiene casi 400 páginas. El editor lo tengo loco, pobre, porque siempre digo, para que quiero agregar un poquito más. Se llama Protenoia trimórfica, origen del humano luz. En este libro está todo mi trabajo de todo lo que he realizado a lo largo de estos últimos 5 años. Acá se habla del origen del ser humano, del origen de la Tierra, pero por sobre todas las cosas, del lugar de procedencia del cual venimos, del pleroma, ese lugar de plenitud, sobre todo de eso, y de la manera en la cual se pone de manifiesta esa energía creadora en cada individuo. Creo que los aquí presentes somos seres neumáticos y luminosos. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias a todos por escucharme. Estoy sujeto a las preguntas que quieran hacer. A ver, voy a ver si abro la tapa del libro. La tapa, esta es la tapa del libro. Esta protenoia trimórfica, como bien dice la palabra, me pareció realizarla de esta manera porque protenoia trimórfica, como bien dice la palabra, protenoia es el padre Barbelo, la madre Meirotea y el hijo es el verbo. ¿Está bien? Trimórfica porque son 3 en 1. Esto tiene conceptos esotéricos, metafísicos, antropológicos, psicológicos. Tienen para entretenerse. Bueno, ahora sí, estoy abierta a las preguntas, voy a abrir el chat. Muchísimas felicidades. El profesor no nos está escuchando, va a estar leyendo el chat, pero para nosotros es una alegría y un honor que esté ya por editar este libro. Es un tesoro. Ese libro vamos a tener que adquirirlo urgentemente y visitarlo en la Feria del Libro, los que puedan, el próximo año. Qué orgullo y qué honor tener a este disertante en nuestra academia. Muy buena pregunta. Con respecto al óxido de grafeno, el grafeno únicamente
son para ser utilizado a nivel electromagnético a través de las antenas. Ahora, una cosa es el grafeno y otra cosa muy diferente son los MAC. Los MAC están en todos los sistemas electrónicos, ¿está bien? Eso es otro tema. Eso les diría, hoy por hoy, el tema del grafeno puede ser eliminado a través de ciertas plantillas y a través de ciertos elementos naturales. Por lo general, cuando hay más de una dosis o dos dosis, lo que hace, se reagrupan en los miembros inferiores, generando retención y algunos se encapsulan en las piernas y provocan trombos. Todo un temita, todo un temita. Ciertas patologías comenzaron a aparecer después de 1 año, 2 años, para gente vacunada. Bien. Ahora no tienen relación, la única relación que son los implantes son nanométricos, como precisamente como el grafeno. No se olviden que corren por el torrente sanguíneo y algunos son instalados, algunos implantes, en lugares muy estratégicos, no solamente en los cuerpos internos, sino en las glándulas del cuerpo. Que se entienda, hay glándulas de vital importancia: tálamo, hipotálamo, hipófisis, pineal, corazón. ¿Para qué hacen eso? Precisamente para poder recabar información genética y trabajar en la hibridación. Esto es un hecho. Y le voy a decir más. Me voy a adelantar un poquito más a esto. Este tema de los implantes, chicos, yo lo vengo hablando ya desde el 2018-2019. Las entidades lograban hacer las implantaciones porque lo que ellos necesitaban no era solamente reestructurar genéticamente e investigar la genética del ser humano. Ellos necesitan el gen luz que nosotros tenemos. Pero ¿qué pasa? Ellos no lo pueden recabar porque no hay compatibilidad genética. Entonces lo que sucede en las alianzas que ellos generaron con quienes nos gobiernan, crearon la enfermedad y después nos dieron la solución. ¿Se entiende? Pero la solución tiene algo más en el trasfondo. Ojo, que está ligado a lo que está por venir. No hay que tener miedo, no hay que tener miedo, porque el miedo es el peor enemigo que podemos tener. No hay que tener miedo, con lo que se venga, con lo que se avecine. Tenemos que ponernos en esto sobre nosotros con la frente en alto, sabiendo que la redención está cerca. Bien, a ver. Claro, también. Los tulpas también tiene que ver, en definitivas, están ligados a los egregores y se conocían en la antigüedad precisamente como tulpas. Esto amerita también otra clase aparte, porque hay muchísima tela por cortar entre lo que son tulpas y egregores. Lo que se llama espíritus, a ver, ¿cómo era? Obsesores, hay en Brasil hospitales de eso, sí, me imagino. Las ondas cerebrales, fobias que no se explica. Claro, las fobias. Bueno, la fobia viene en principio, primero viene el trauma. Del trauma que aparece, aparece el ataque de pánico. Y del ataque de pánico viene la fobia.
ya se apareció, va directamente a una patología. Bien. Adam Cadman, la cábala, claro. Muy buena pregunta acá de Tefi. Bien, respondo. ¿Hay alguna forma de quitarnos o protegernos en este tipo de parasitaciones? Sí. Primero tenemos que corroborar si no hay indicios de que exista una parasitación. ¿Está bien? Ahora, si no existe una parasitación, el elemento primordial está primero en la quietud mental del lado racional, mente izquierda, que es la que maneja el tiempo de Cronos. El lado izquierdo maneja el pasado y el futuro, y los individuos están o en el pasado, donde aparecen los fantasmas, las sombras, o en el futuro que genera incertidumbre, ansiedad, histrionismo, ¿están hiperquines? No, no. El tema es estar aquí y ahora, en el tiempo presente. Y ahí no infiere para nada el lado izquierdo, ahí infiere el lado derecho, la conciencia, en donde la conciencia tiene que comandar y la mente racional tiene que ser su secretaria, porque el grado de comprensión y el discernimiento tienen que venir de la conciencia a través del sentir, no de lo que entendamos racionalmente. Entendemos racionalmente en la escuela, pero nosotros, que estamos ligados a los aspectos neumáticos espirituales, tenemos que estar arraigados a la conciencia. Entonces la quietud mental, las entidades no tienen acceso, porque en la medida que vayamos realizando trabajos de quietud mental, mayormente vamos a ir conectando con ese ser de luz. Y cuando más lo concientizamos, más vamos a estar defensos ante lo que pueda pasar a nivel biológico y a nivel interno, y aun cuando dormimos. Por eso es importante. Esta es una forma de defenderse. Ahora, si tienen duda respecto de algún tipo, mi trabajo, ¿cómo es el trabajo terapéutico en tu gabinete? Bueno, principalmente esto tiene una fase, como ya enumeré. Está la consulta evaluativa, que la podemos realizar personalizadamente o vía online. Para el caso es lo mismo. Y en función de eso, después pasamos a la segunda fase para realizar la sesión propiamente dicha. Y la tercera parte es el seguimiento. En la primera parte corroboramos todo, a ver si hay algo. En la segunda fase vamos a la sesión propiamente dicha, en donde se hace todo el desimplante, toda la limpieza, si hay hijos que también puedan estar afectados, o el esposo o esposa, corroboramos el domicilio, porque a veces el problema está en el domicilio. ¿Y por qué puede estar en el domicilio? Por una razón muy sencilla, por las líneas Hartmann, que son los medianos y paralelos energéticos de la Tierra. Eso influye muchísimo para las naves de ellos, que buscan los campos electromagnéticos en N+1. N+1 es cuarta dimensión. Entonces, en ese sentido, ¿qué se hace? Se saca todo y al último de la sesión lo que se hace es la reintegración del ser de luz. Es un trabajo 100% garantido que yo lo doy. Ahora, eso sí, hay algo importante.
Después de dicho trabajo, esto es como el médico, te tomas esta tableta de medicamentos, pero te la tomas todas, porque si dejaste dos, tómate dos y la otra no la tomas, no me hago cargo del tratamiento. Entonces, en este caso, yo les doy pautas a seguir y herramientas por escrito para no volver a caer, porque si no nos volvemos a infectar. Bien, a niños que nacen en hospitales donde hay tantas entidades. Bueno, los niños, entendamos que el primer septenio de vida, desde que nace hasta los 7 años, es muy difícil que puedan ser infectados, porque son seres de luz puros. Ya a partir del segundo septenio en adelante, donde la criatura comienza a sociabilizar en la escuela, está más en contacto con amiguitos, ya ahí la cosa cambia. ¿Se entiende? Aparecen los patrones de conducta, patrones de comportamiento, pensamientos. Ahí, chao. Ahí cambia todo. Pero mientras es chiquito, es muy difícil, muy difícil. Bien, no hay más preguntas. Bueno, no hay más preguntas, Fer. No hay de qué, Eliana. ¿Nadie más quiere hacer alguna pregunta? Aprovechen los últimos minutitos. Esta es nuestra última masterclass del año. Estamos realmente agradecidísimos con el profesor porque realmente es tanta la información y el nivel de profundidad del tema de hoy. Las 3 partes han sido maravillosas, pero esta tercera parte yo estoy procesando la información y creo que todos ustedes también, ¿no? Mucha información como para volver a escuchar esta grabación. No, gracias a ustedes, gracias a todos ustedes por por el respeto ante todo. Y bueno, esta es la última charla de este año. Esperemos que el próximo año nos volvamos a reencontrar, porque hay mucha tela por cortar. Y bueno, desde ya agradecerle básicamente a Fernando y a Claudia el espacio que me han dispensado. Y nada, y gracias a ustedes también por ser partícipes. Bendiciones para todos. Gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, ya por privado vamos a seguir hablando. Hoy hubo un problemita con el tema del audio, pero bueno, ha estado fantástico, realmente como siempre. Agradecidísimos. Hoy tenemos una sala muy con mucha gente que nos ha venido a visitar, nos pone muy feliz, muy contentos, gracias a los egresados que han venido a nuestra academia. Los invitamos para el próximo año a la cursada de nuevo ciclo lectivo 2026 con gusto. Los que quieran información nos escriben por privado y les vamos a brindar todo lo que necesitan saber para acompañarnos en nuestra Academia de Paleocontacto. Bueno, les deseamos un final de año en familia, ¿no es cierto?, con todas las bendiciones. Los esperamos el año siguiente, ya les vamos a avisar de próximas masterclass. Y por supuesto que Miguel Ángel Laborato, nuestro queridísimo profesor, va a estar nuevamente integrando el staff con las masterclass y con mucha más información, esperando el libro, por supuesto. Claro, para contactar con las masterclass que vamos a dar durante todo el año a través del Instagram, AIPA-OVNI-Paleocontacto, lo voy a escribir, y si no a través del Facebook, AIPA Paleocontacto. A través de esos 2 canales ustedes van a poder conocer las masterclass que vamos a estar dando, que van a ser de distintas
enfoques siempre orientarse a la ufología, ¿no? Así que Y muchísimas gracias. esta grabación, Fernando, junto También. con todas las masterclass en nuestro canal de YouTube, ¿no? Así es. Academia Internacional. AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto. Ahí está, Así es. bueno, ejercitando las redes, nosotros somos de otra generación y estamos tratando de ayornarnos con las redes y demás, pero muchísimas gracias. Gracias por la difusión que hacen ustedes también, porque nos ayudan de esa manera a darnos a conocer, ¿eh? Un beso enorme para todos. Gracias, profesor. Gracias, chicos. Gracias, Estados Unidos, México, Chile, Argentina. Gracias, gracias, gracias. Buenas noches a todos. Hasta la próxima.